Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este momento que podemos estar reunidos a través de este medio para abrir tu palabra en este momento. Queremos pedirte que nos hables, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que podamos, Señor, seguir aprendiendo y conociéndote. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Yo no sé si se va a cortar un poquito o no, pero de última Agus que me saque la cámara, o si no me voy corriendo hasta lo de mi señora que está acá al lado, en la casa de al lado, en la vecina, y agarro el celular de ella porque les comento, se me rompió mi celular y no tengo celular, así que si me han escrito, desde el lunes no tengo celular, así que escríbanme al número de mi señora, por favor. La están volviendo loca, imagínense los clientes. Mi hijo la llama cada ratito y viene caminando y me deja el celular. Pero bueno, hoy vamos a seguir con el tema que nos compete de Colosenses. Siempre tenemos que recordar que Pablo escribió esta carta, Pablo preso escribe esta carta diciendo y hablándole a los hermanos, explicándole a los hermanos de Colosa que el Señor Jesucristo era suficiente. Habían falsos maestros que decían que la salvación en Cristo era incompleta, estaba incompleta. Bueno, Daniel, nuestro hermano Daniel, el domingo se encargó de aclararnos todo esto en el mensaje, y hay una especie de ecuación que estuve, porque del estudio, justo había una ecuación que decía sobre esta carta a los colosenses: Cristo más nada igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. A esto es como que se refería la carta esta a los colosenses, a los hermanos de Colosa. Nosotros vamos a leer, vamos a dividirlo en tres a este mensaje. Colosenses capítulo 1, versículo 21, vamos a empezar. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es lo que Pablo comienza a decir en esta pequeña parte? Si bien ya él había explicado que con Cristo era suficiente, que con Cristo nos provee de la salvación y de la santificación, y habían personas que decían que por obras teníamos que ganarnos esa salvación, Pablo acá les aclaró diciéndole: con Cristo es suficiente. Por eso la ecuación Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. El versículo 21 nos dice Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué es lo que nos demuestra acá Pablo? Nos empieza a nombrar el pasado nuestro. Nos dice que éramos enemigos, nos dice que éramos extraños. Hoy una persona extraña para nosotros puede ser una persona que no conocemos, o una persona que es media rara en sus pensamientos, es medio extraño. Para el Señor, ¿qué es un extraño? Una persona que está separada de Él, una persona que está alejada de Él, o que estamos apartados de Dios. Eso es extraño. Un poquito más atrás de esta carta, no la perdamos porque vamos a seguir en Efesios,
Efesios capítulo 2, versículo 12. Pablo nos aclara bien lo que es ser extraños para Dios. En aquel tiempo estabais, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 4, versículo 17. Estos pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A esto se refiere Pablo, que éramos extraños, que estábamos alejados, que estábamos apartados, pero también dice que éramos enemigos. Y yo calculo que hoy acá, todos los que somos, nos ponemos a ver y hablar y ninguno somos enemigos de Dios. Es más, si salimos afuera y hablamos con gente y tampoco es enemigo de Dios. Quizás hay alguno que sí, que no lo quiera, quizás hay alguno que dice que no existe, pero en su mayoría no hay enemigos de Dios. Por más que no sean hijos de Dios, son creación de Dios. Y a esa creación de Dios, nosotros le ponemos a preguntar qué es Dios para ellos, y ellos dicen que se hacen un Dios conforme a su necesidad. Para ellos dicen, mi Dios es un Dios que me perdona los pecados, por más malos que sean, sin que yo le tenga que pedir perdón. Se hacen un Dios que, si yo no lo molesto a Dios, Él tampoco me molesta a mí. Se hacen un Dios que le dicen Dios tipo paracaídas. Sabemos que Él está ahí, pero esperemos no necesitarlo. Ese es el Dios que se hace la gente que no conoce al verdadero Dios. Ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros de cómo debemos ser nosotros con Dios? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Deuteronomio 6:5, un pasaje muy conocido. Deuteronomio, al principio de la Biblia prácticamente, capítulo 6, versículo 5. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien, bueno, me quedo tranquilo. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, es lo mismo que nos pide a nosotros hoy, ¿eh? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después, en el versículo 13, 14, dice que no nos hacemos dioses para no adorar a dioses ajenos, porque Dios es un Dios celoso. ¿Y qué hace el mundo hoy? ¿O qué hace el ser humano hoy? Y el ser humano no lo tiene en sus noticias a Dios. El ser humano, cuando puede llegar a tener una necesidad urgente, que más de a uno de nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo me acuerdo que pasé un momento crítico en mi vida y si bien yo ya lo conocía a Dios, ahí fue cuando me terminé de entregar al Señor. Por algo el Señor permite que pasen las cosas, pero hay gente que lo tiene como un Dios que no lo ama, ni con toda su mente, ni con todas sus fuerzas. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo, Lucas 11:23? Lucas capítulo 11, versículo 23. Vamos a ir lo más rápido posible porque puede explayarse mucho más esto, pero lo estoy haciendo lo más corto posible. El Señor dice en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama.
O sea que eso es lo que éramos ante los creyentes con el Señor. Éramos enemigos, éramos extraños, éramos personas que no hacíamos la voluntad de Él. Es más, no lo teníamos ni en las noticias a Él, ni en nuestro pensamiento lo teníamos. Quizás muchas veces nos preguntaban, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios, pero ese gracias a Dios era parte de la frase bien, no era que realmente era gracias a Él. Pero entendamos que esto era antes, ¿sí? Hoy, presente, volvamos a Corintios, a Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pasado y ahora el presente. ¿Qué es lo que quiere decir esta reconciliación? ¿O qué es lo que quiere decir lo que hizo el Señor para que nosotros digamos, nos hemos reconciliado con Dios? ¿O qué es lo que quiere decir para aquellos que todavía están, el presente de ellos es el pasado nuestro? ¿Qué es lo que quiere decir para esas personas que todavía no se han reconciliado con el Señor? ¿O todavía viven enemistados, todavía son enemigos o todavía son extraños del Señor? El Señor hizo una obra en nosotros, la obra de la reconciliación con Dios. Tanto pecado, tantas faltas, tan grande era lo que hacíamos en contra de Dios, que no lo teníamos en nuestras noticias, que nosotros nos empezamos a distanciar de a poquito, de a poquito, de a poquito con Dios. Para que esta reconciliación fuese posible, alguien tenía que pagar por esas faltas que nosotros cometíamos, llamados pecados, llamadas, montonazo de sinónimos pueden tener. Y hay mucha gente que le molesta decir, o le molesta que le digan que son pecadores, pero para el Señor las faltas, lo no hacer lo correcto que Él nos manda, es un pecado. Y esos pecados que nosotros teníamos deberían ser pagados, tenían que ser consumados, tenían que ser pagados por alguien que esté capacitado para pagar esos pecados. Nosotros, con nuestra persona, nuestro ser, no podíamos pagar eso. Primero, no estábamos preparados y segundo, no podíamos salir ilesos. Si nosotros lo pagábamos, era para nuestra perdición eterna. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿La muerte física? No. Yo me muero y mi alma, mi espíritu se va a la presencia del Señor. ¿Sí? Y esa es la eternidad, la muerte eterna. Si yo no he pagado esos pecados, mi muerte va a ser eterna. Si yo los he pagado, mi vida va a ser eterna. Por eso dicen, yo tengo la vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo alguien que entró en el momento justo, que es Cristo, el único apto para pagar esa deuda, y la pagó. Vamos a hacer un ejemplo para que seamos más prácticos. Supongamos que cada uno de nosotros pecamos y Dios en su presencia manda una factura así como esta. A mí me llega una factura de Movistar, pero bueno, imagínense que el Señor por cada pecado nos llegue una factura a nosotros en papel. Cada mala palabra, cada acción que cometemos mala, Dios nos manda esa factura. Y así se nos van acumulando. Y se nos va acumulando por un pecado, por una mala palabra, por un insulto, por cada pensamiento pecaminoso, por cada vez que vemos algo que es indebido. O más aún, por cada cosa buena que no hacemos. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si yo no hago lo bueno, ya es un pecado, ya es una factura más. Y hora tras hora llegan las facturas, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día siguen llegando las facturas, semana tras semana, mes tras mes.
año tras año, y se hace una deuda imposible de pagar. A eso vino el Señor, a pagar esa deuda que era imposible de pagar por nosotros. Esa deuda nos hacían extraños y enemigos de Dios, y lo pagó mediante su muerte. Muerte de cruz, dice la Biblia. Vino el Señor sin conocer pecado, dice 2 Corintios 5, que al que no conoció pecado, el Señor Jesús no conocía el pecado, Dios por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros obtengamos esa vida eterna, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos justificados o fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, Cristo, el Señor Jesucristo, o Jesús, un ser justo, un ser sin pecado, yo, Lucas Martínez, pecador, él vino, paga esa factura, paga esa deuda mediante su cruz, y yo fui justificado, hecho justo. Somos justicias para el Señor, para delante del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Apocalipsis 12:10 dice que Satanás, el diablo, es el acusador de los creyentes, el acusador de los hermanos. Dice que él se presenta en el cielo mismo y le dice a Dios, mirá los pecados que comete Lucas, mirá los pecados que comete, mirá los pecados que comete aquel, mirá los pecados que comete el otro. Él permanentemente está acusando, permanentemente está acusando y pasando la cuenta. Y es verdad lo que dice, ¿eh? Porque realmente existen los pecados. El diablo no le va a ir a mentir a Dios de nuestros pecados, pero es el que nos acusa. Y cuando Él se presenta delante de Dios para acusarnos, ahí Jesucristo dice, yo ya pagué eso. Ahí es donde somos justificados. Esa es la parte en la que el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Nosotros entendimos que éramos pecadores y nosotros, reconociendo que Él murió y pidiendo perdón por nuestros pecados, pasamos a tener esa vida eterna. Y ahí es donde somos justificados. Cuando el diablo va y nos acusa, tenemos un abogado que dice, yo ya lo pagué. Que es algo que nuestra mente quizás no lo entiende, pero de esa manera somos justificados. Versículo 22 de Colosenses 1. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿para qué? Para un futuro, nos habla ahora. Para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Por eso hizo toda esta obra, para que nosotros, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, dice que nos quiere presentar delante de Dios y delante de Él mismo, santos, sin manchas e irreprensibles. Volvamos a Efesios 5. Vamos a apurarnos un poquito más. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús por nosotros. Y eso es lo que hizo. O sea que vimos nuestro pasado, vimos nuestro presente y vimos lo que va a ser el futuro nuestro. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que sigue Pablo hablándole a los hermanos de Colosa. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Entendamos esto. La parte ministro, que dice acá Pablo, que habla del ministro del ministerio, en el griego es oikonomos, de economía, de administración, de mayordomía, de ser un servidor del Señor,
Yo soy un mayordomo de las riquezas del Señor. Yo soy un mayordomo de las palabras del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo soy ministro. Yo hablo por intermedio del Señor a cada uno de los que me quieren escuchar. Cada uno de nosotros somos ministros. Cada uno de nosotros hablamos de la palabra del Señor. ¿Sí? Cada vez que veamos esta palabra ministro, tengámoslas como que somos servidores. ¿Sí? Y ahora me gozo, nuevamente versículo 24, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, la palabra que es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hemos hablado o hemos leído o hemos querido entender lo que ha dicho acá Pablo. Vamos a sintetizarlo lo más corto posible. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo acá? Pablo empieza diciendo que él es un administrador del Señor y que presenta el Evangelio en la iglesia de Colosas y que quiere que nosotros entendamos que nosotros, una vez que entendamos el Evangelio, tenemos que ser ministros del Señor. Tenemos que llevar la administración, tenemos que llevar una mayordomía, tenemos que hablar de su palabra. Un poquito más adelante, en 1 Pedro 4, Primera Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá entra una palabrita que es el don. ¿Qué es el don? Encontré un comentario muy lindo que dice, el don es la habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica dentro del cuerpo, que es la iglesia, que Dios ha asignado a cada uno. O sea, que los dones no vienen por nuestro esfuerzo. Los dones los otorga Dios de manera gratuita, como la salvación, así la otorga. Ahora, Dios nos da estos dones, pero el desarrollo de los dones y el uso de los dones es nuestra responsabilidad. Muchos, o en muchas partes, ustedes van a escuchar, no, aquella persona tiene el don de, aquella otra tiene el don de, y yo no tengo ningún don. No, son mentiras. Eso no existe. No existe, porque acá Pablo lo aclara en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esta palabra amonestando no es un reto, es un apoyo, es un consuelo, es un estoy al lado tuyo. ¿Sí? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No dice a los elegidos, no dice a algunos hombres o algunas mujeres o algunas personas de la iglesia, no, dice a todo hombre. Toda iglesia tiene la capacidad de anunciar, toda iglesia tiene la capacidad de aprender. No es solo para unos pocos esto.
Dice en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros en una iglesia o en la misma iglesia de personas que dicen, en esta iglesia no me siento partícipe o no me hacen partícipe, no me siento útil? En esta iglesia no dejan desarrollarme lo que yo puedo hacer. Y esto, ¿saben a lo que nos lleva? A que somos hijos de Dios de domingos nada más, o somos una iglesia de domingos. ¿Por qué? Porque si yo no toco el instrumento, o yo no hablo en una escuelita dominical, o no hablo o no participo en jóvenes, yo soy inútil, soy inservible. No me gusta esta iglesia, me voy a ir a otra. Si yo no hago algo, me voy a sentir inútil. El día tiene 7 semanas. Perdón, la semana tiene 7 días. Así es, correcto. ¿Qué pasa con los otros días? ¿Somos hijos de Dios solamente los domingos? ¿Qué pasa con el lunes, con el martes, el jueves? ¿No puedo hablar? ¿No puedo demostrar que soy un hijo de Dios? Hay un caso verídico, dice que había una mujer en África que tenía 70 años. A los 70 años conoció al Señor. Esta mujer era ciega. Dice que el misionero que fue le habló, ella dice que entendió y dijo, no puedo quedarme con los brazos cruzados cuando conocí la verdad. Algo voy a hacer. Bueno, dice que ella agarra su Biblia, va al misionero y le dice, por favor, subráyeme Juan 3:16, una Biblia que tenía que era en francés. El misionero dice que la miró, asombrado porque era ciega, no entendía por qué le hacía subrayar Juan 3:16, pero lo hizo. Se lo subrayó de rojo. Dice que ella fue a la escuela que tenía más cercana y llevaba su Biblia. Y dice que cada vez que salía un chico lo llamaba y le decía, ella cieguita, ¿no? Y le decía, por favor, te hago una consulta. Sí, le decían, ¿vos sabés francés? Sí, orgullosos, decían ellos, sí, sé francés. ¿Me podés decir qué es lo que dice acá? Y le señalaba, lo que está marcadito en rojo. Y le decían el texto de Juan 3:16. ¿Y qué es lo que hacía ella? Dice que decía, ¿vos sabés lo que quiere decir ese texto? Y ahí empezaba a explicarle la palabra. Dice que hubieron 24 jóvenes que siguieron el ministerio del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es mi excusa, hermanos? ¿Cuál hoy es mi excusa? El no sentirme partícipe. A ver, convengamos que ahora por Zoom no puedo exigir participación en la iglesia porque nos vemos de esta manera fría, no nos podemos dar un beso, no nos podemos abrazar. Pero, ¿cuál es la excusa nuestra? Vamos a seguir Colosenses capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3 y terminamos. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo acá dice que sostiene una gran lucha. Traducido en el griego es agona, de la palabra agonía nuestra. Dice que su lucha era agónica. Ahora, ¿cómo luchaba él estando preso? ¿Cómo luchaba él por los hermanos? ¿Cómo luchaba él por los hermanos de Tesalónica para que no sean atormentados ni que le cambien la doctrina de que estaban
hablando y que le estaba enseñando Pablo, cómo luchaba. Dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y vamos a leer de nuevo en Efesios 6:18, un poquito más atrás. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál era la lucha que tenía Pablo? ¿Cuál era la lucha esta agónica que tenía, estando preso? Oraba. Él oraba por los hermanos de Colosa. Y aclara, esta lucha que tengo para que sean consolados sus corazones, para que sean fortalecidos sus corazones, para que no se dejen llevar por falsa doctrina. ¿Qué es una falsa doctrina? Es algo que cambian, que está en la Biblia, pero la cambian a su beneficio. Una falsa doctrina sería decir, a ver, que todos tienen que dar el diezmo. Eso es una falsa doctrina. Y hay muchas iglesias que piden y exigen el diezmo, pero eso es una falsa doctrina. Una falsa doctrina sería adorar y alabar o pedir algo a alguien que no sea Dios por intermedio de Jesucristo. Dios dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que si yo voy a otra persona que no sea el Señor Jesucristo para llegar al Padre, es falsa doctrina. Ahora vamos a Efesios, seguimos en Efesios, 2 versículos más y nada más. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ya habíamos dicho que los santos somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, aquellos que estamos en un presente, ¿sí?, que nos hemos reconciliado, esos somos los santos, la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que nosotros seamos perfeccionados para la obra de hablar del Señor Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, hasta que todos maduremos en la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar emplean con astucia las antimañas del error. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos que ser conscientes de lo que estamos leyendo, que tenemos que ser conscientes de lo que estamos aprendiendo, y tenemos que enseñar lo que hemos aprendido. No podemos quedarnos con ese tesoro. Este es un don. El don de enseñar no es difícil, el don de contar lo que nos pasó no es difícil. El Señor nos enseña, nos ayuda. Imagínense Pablo en ese tiempo que él sufría por estos hermanos. Imaginémonos nosotros que tenemos internet, tenemos películas, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos un montonazo de doctrinas que nos cambian. Si alguno vio La Pasión de Cristo, sale golpeándose el pecho. Yo nunca la vi, ni quiero verla tampoco. Sale golpeándose el pecho por lo que sufrió, porque fue una película espectacular. Dicen que fue algo increíble. Ahora nunca pudieron demostrar en esa película que el pecado del mundo, mi pecado, caía sobre Cristo. Y que gracias a esa muerte y gracias a ese derramamiento de sangre, hoy yo soy apto para entrar al cielo. Por eso tenemos que tener cuidado con la doctrina falsa. Tenemos que entender
que si yo no tengo nada y sumo a Cristo, tengo todo. Tenemos que entender que si yo, como la ecuación, ¿sí? Que si yo tengo todo y resto a Cristo, no tengo nada. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es clara, sabemos que tu palabra hace cabida en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque hoy ocupamos este lugar tan precioso, el ser llamados tus hijos, el saber, Padre, que en un momento muy cercano vamos a estar contigo en la gloria, vamos a estar contigo en el cielo, Padre, adorando, glorificando tu santo nombre. Por el momento, Padre, que estamos acá, pedirte por cada familia aquí representada, cada persona que ha escuchado tu palabra, que tu Espíritu, Padre, haga la obra en cada uno de ellos, que puedas convencerlo, Padre, para que puedan pedir perdón por sus pecados, puedan aceptar al Señor. El saber, Padre, que van a pasar a tener vida eterna, que si cualquier cosa que pasa van a estar ellos en el cielo junto con nosotros. Por ello, Padre, nosotros estamos agradecidos por todo lo que haces diariamente por nosotros. Sabemos, Padre, que tus cuidados, tus bendiciones son enormes. Pedirte, Padre, por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, que tu palabra haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Pedirte que podamos salir, Padre, en esta noche edificados. Pedirte que podamos salir glorificando tu santo nombre, Padre. No nos olvidamos, Padre, de los motivos de oración que hemos tenido. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Pedirte que tú puedas obrar en nuestras vidas, en nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, a seguir hablando de la misma, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.